Bienvenidas, bienvenidos, ya estamos grabando, ya estamos en Conexionistas y me da muchísimo gusto saludar de nuevo a Rocío Valdés que está con nosotros. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Análisis Político y Medios, 10 años de producción televisiva nada más y ha sido conductor en Radio Fórmula, además de docente en la UVM y en la NAHUAC, entre otras cosas, y además, orgullosamente lo digo, colaboradora de nosotros aquí en Conexionistas. Edgar, buenos días, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gusto de saludarlos, de estar con ustedes otra vez. Y hoy el tema que vamos a conversar nace, ¿no? Justamente de uno de ustedes, un conectado que nos escuchó y que nos envió un artículo muy interesante. Y nos dijo, ¿y por qué no reflexionan al respecto sobre este asunto del futuro de la relación de los medios con el poder político? Y cuando vimos medios, pues bueno, no dudamos ni un segundo en buscar a Rocío, nuestra experta en este tema, porque además, como ya lo dijo Armando, ella ha tenido experiencias y conoce los medios desde dentro, sabe lo que pasa en las tripas de estas instituciones y ahora ha tenido también la oportunidad de reflexionar desde fuera. Rocío, gracias por acompañarnos de nuevo y nos parece que este tema, de cara a este México que se está pintando, que se está dibujando y que algunos no quieren ver, creo que es fundamental esta conversación para perfilar el tipo de democracia que va a tener México, pues no solamente en el proceso electoral, sino post el proceso electoral, porque hay elementos que están ahí que vale la pena considerar. Entonces, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo que tú ves, Rocío? ¿Qué nos debería de preocupar? ¿Qué no nos debería de preocupar en este asunto de cómo se ve esta relación de los medios con el poder político de cara al futuro? Muchas gracias a Edgar Armando por la invitación. Me encanta hablar de medios y de esta relación que hay con el poder. Es muy interesante porque sí me parece que actualmente la relación del gobierno con los medios es distinta. Es un parteaguas. Veníamos arrastrando como una inercia, ¿no? Y creo que tenía que ver mucho con el tipo de instrumento que se utiliza para los medios. O sea, si estamos hablando que los medios electrónicos tuvieron una preponderancia de 4 décadas más o menos, a partir de los años 60, 70, 80, 90 y parte de los 2000, pues eh, teníamos una forma de desarrollar los medios, ¿no? Se dan concesiones de parte del gobierno y se deben al gobierno, ¿no? Porque si no me alineo, no me renuevan la concesión. Y lo mismo con los periódicos, ¿no? Si no me alineo, no me dan el papel, ¿no? Y lo mismo con la radio. Entonces, esta inercia, pues es siempre al amparo del poder y en una simbiosis, ¿no? Tú me ayudas, yo te ayudo, tú hablas bien de mí, yo te doy concesiones, yo te permito hacer negocios, te permito tener, inclusive monopolizar las diferentes infraestructuras de telecomunicación, como pasó con Televisa, ¿no? Y había una hegemonía de la opinión, ¿no? Y todos, yo me acuerdo de niña, pues al día siguiente, ¿qué dijo Sabludowski? Y todos comentábamos lo que había dicho Sabludowski, ¿no? Y después, más adelante, lo que decían López Dóriga y Alatorre, ¿no? Era como... Y todavía en el 2012, si lo vemos, o sea, haciendo un poquito esta introducción o retrospectiva, ¿no? En el 2012 todavía veíamos que había una influencia muy fuerte de la televisión y inclusive a Peña Nieto se le llamó el telepresidente, ¿no? Porque Sí. a, llegó pues, a punta de billetes, ¿no? Metiendo dinero en todos los espacios que pudo meter. Digo, porque si rebasó 12 veces los topes de campaña, pues evidentemente, pues ¿en dónde lo gastó? Pues en los medios, en todos, o sea, radio, televisión, etcétera. Todavía influía muchísimo la televisión, tanto pues que hasta la esposa le escogieron, la que tuviera más rating, 23 puntos de rating, cuando fue la gaviota, dijeron, esta es la más ratingera, esta es la que hay que ponerle de esposa, Ujú. y sabían que eso iba a influir, ¿por qué? Porque todavía la televisión específicamente moldeaba la opinión, Ok. ¿no? Pero viene esta como, viene un cambio a que se va gestando a lo largo del sexenio de Peña Nieto y que yo creo que a López Obrador le favoreció, o sea, fue como una ventaja, ¿no?
Ujú. En realidad ya los medios electrónicos ya no tienen la fuerza ni moldean tanto la opinión, y basta ver nada más, pues si te pones a ver un ratito los canales, ya ni siquiera tienen anunciantes, o sea, son puros promos, lo que en los segmentos que tenían de anuncios son puros promocionales de sus programas, porque ya nadie se anuncia ahí, pues porque nadie los ve. ¿Quién los ve? Gente de la tercera edad, ya muy mayor, que está acostumbrada a ver un noticiero, ¿no? Y la gente que no tiene para pagar un servicio de cable o un servicio de streaming, ¿no? Ujú. Entonces ya no es tanto la gente que tiene poder adquisitivo, ¿no? La que está viendo la televisión. Entonces ahorita tenemos los medios digitales, las plataformas digitales, y de alguna forma López Obrador, desde los principios de los 2000, moldeó una relación con los medios de comunicación, Claro, desde que él estaba en la Ciudad de México, ¿no? como cuando era jefe de gobierno, que Ujú. eso no le gustaba nada a Fox, ¿no? Y a mí me tocó trabajar en televisión en aquella época, y es muy interesante cuando uno se mete a desarrollar una estrategia de comunicación política, tienes que entender la dinámica de los medios, ¿no? Claro. Y en ese momento, de los 2000, 2005, al 2005 más o menos, pues todavía la televisión tenía mucha influencia, ¿no? Y teníamos un noticiero de 3 horas en la mañana, donde los jefes de información no sabían cómo llenarlo. O sea, ¿qué pongo en 3 horas? En la noche, todos trabajaban, entraban a las 10 de la noche hasta las 9 de la mañana. Entonces es sumamente agotador trabajar en ese horario. Y pues sí, agarras el refrito, las notas del día anterior, agarras notas internacionales, agarras lo que te hayas encontrado de nota roja de la ciudad, y luego ¿qué? ¿No? No hay más que llenar en 3 horas, ¿no? Entonces metes un montón también de cosas como de revista informativa y todo, pero cuando tienes un personaje que desde las 5 de la mañana ya está dando de qué hablar, era inevitable, siempre había un sonido, le llaman nat sound, ¿no? En el noticiero, sea, es un sonido que va a decir el personaje, ¿no? Entonces siempre, si había ya de entrada en el formato, siempre estaba un sonido de López Obrador ya programado, porque sabían que algo iba a decir. Ok. Y eso hacía que sentara la agenda, ¿no? Y Ujú. además era maravilloso porque no le costaba un peso. No le costaba un peso. Y recuerdo al jefe de noticias en aquel momento en una junta alguna vez que dijo, ¿por qué todos los días tenemos que hablar de López Obrador? No entiendo por qué le dan lugar y por qué le dan cabida y por qué todos los días hablamos de él. Bueno, pues porque era inevitable. A las 5 de la mañana nadie estaba hablando de nada más que él, y hablaba siempre de algún tema polémico, ¿no? Ujú. O de Ujú. algún tema que daba para el debate, ¿no? Entonces, desde ahí él dijo, esto funciona. Y le funcionó, ¿por qué? Porque además le daba plataforma en los medios nacionales, Ujú. ¿no? O sea, aunque era un jefe de gobierno de la capital, pero inmediatamente lo que sucede en la capital siempre se replica en los noticieros nacionales. Y eso, de alguna manera, pues no le gustó a Fox, por eso le armaron todo el rollo, los videoescándalos y el desafuero y todo ese rollo, ¿no? Sin embargo, me parece que actualmente entrar en el tema de, de las mañaneras es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque creo que ya se ha abusado un poco del asunto, ¿no? Es decir, los manuales de comunicación política siempre recomiendan que tu exposición sea lo menos posible, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te arriesgas, pues, a mentir, a exagerar, a no ser tan precisos, ¿no? Y de alguna forma, hay un señor que se llama Luis Estrada, ¿no? Que se ha dedicado como a estudiar las mañaneras. De hecho, tiene un libro que se llama El Imperio de los Otros Datos. Ujú. Y más o menos el año pasado, como el 30 de junio de 2021, decía que en 943 mañaneras había hecho López Obrador cerca de 56,181 afirmaciones falsas, ¿no? Y esto, bueno, esto se publicó una nota en el Universal más o menos ahí de junio. Y sí resulta interesante porque es muy complicado, pues sí, no equivocarte, no, o sea, estar hablando 3 horas es muy complicado, ¿no? Y creo que las mañaneras son afortunadas, y voy a decir como en qué son afortunadas y en qué no son afortunadas, ¿no? Responden, digamos, a la función de los gobiernos de rendir cuentas, ¿no? Transparentando la acción del gobierno, que es algo que los mexicanos hemos pedido mucho, ¿no? Derivado de los gobiernos del PAN y del PRI, que en ese sentido han sido opacos y no podemos negar que ha habido mucha corrupción en ese sentido. Pues sí,
O sea, es a la gente que le gusta que le rindan cuentas, pues sí, está de acuerdo, ¿no? Sientan la agenda también, ¿no? En parte de lo que hay que hablar, o sea, sigue teniendo esa función como cuando él era jefe de gobierno. Le ahorran dinero al gobierno en términos de propaganda política, ¿no? Que pues de entrada ya los mismos medios que están ahí van a ir a hablar de algo que estuvo, o sea, no van a ir nomás a sentarse, ¿no? Van a ir a hablar del tema. Muestran la versión oficial como un contrapeso del golpeteo mediático también de los medios no afines, que son muchos, y son muchos porque no les pagan, ¿no? O sea, en realidad el gobierno no les está pagando como con Peña Nieto, y traen a los funcionarios encargados de presentar de primera mano proyectos, obras, programas que resultan relevantes, ¿no? Para los ciudadanos. Y le permiten a los ciudadanos también informarse sin mediar opiniones de periodistas o conductores, ¿no? Y dan espacio a preguntas de los medios. Pero la duración promedio es de 108 minutos, lo cual es, digo, ya ves, pues, o sea, es de 3 horas, ¿no? O sea, pero ese es promedio. ¿Y por qué son desafortunadas? Bueno, pues sí, la duración, el tiempo excesivo hace que haya, evidentemente, caigas en muchas imprecisiones. Es lento la forma de hablar del presidente, es desesperante en algún momento, o sea, es decir, habla más rápido, por favor. O sea, y no siempre son relevantes sus lecciones de historia, ¿no? O sea, como que todos los días quiera leccionar y dar como cátedra histórica de México, y no siempre a leccionar es bienvenido, ¿no? Y me parece que, bueno, además de que la sobreexposición no es recomendada nunca en los manuales de política, pues también hay críticas, y yo en ese sentido no puedo comprobar nada, pero se dice que solo se deja entrar a ciertos periodistas, se les da la voz a ciertos periodistas nada más, se le da palabra a los mismos, se quejan algunos, ¿no? Y otra cosa es, y al margen de las mañaneras, es algo que hace todo el tiempo, es descalificar y polarizar, ¿no? De forma maniquea, ¿no? O sea, son nosotros y los adversarios, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Este discurso que creo que no abona en nada a que la sociedad mexicana sea una sociedad unida, ¿no? Cuando hemos estado divididos históricamente entre españoles, indígenas, ¿no? Entre liberales y conservadores, ¿no? Entre, no sé, los revolucionarios y los que no querían la revolución, etcétera, y así, ¿no? Entonces, las mañaneras son un fenómeno interesante porque las conferencias de prensa, o sea, si uno estudia un poco como cuáles son los medios que puede utilizar un gobierno para comunicarse con la ciudadanía, pues las conferencias de prensa en realidad son, la función es emitir mensajes, digamos, especiales, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones en momentos de crisis, ¿no? O sea, cuando hay un terremoto, cuando hay una crisis, cuando hay una situación de emergencia, se sale a dar una conferencia de prensa para explicar qué está pasando, qué se va a hacer, etcétera, ¿no? O cuando es un tema extraordinariamente relevante y hay que sentar, digamos, una postura como gobierno, ¿no? Y de alguna manera no, el sobreutilizarlas puede demeritar el impacto noticioso que pudiera tener, ¿no? Entonces, de todas maneras, pues han generado roncha, ¿no? Los priistas han querido declararlas inconstitucionales y han querido inclusive, bueno, o de menos regularlas en tiempos electorales, porque les han dado en la torre, ¿no? Porque pues este señor habla en épocas, en tiempos electorales, de todo, ¿no? A diestra y siniestra, y pues tampoco es muy complicado porque como no están reguladas en la Constitución y también digo en la ley electoral, o sea, no está algo como tal legislado, pues es una laguna y lo ha aprovechado muy bien, ¿no? Porque al final es que no deberías hablar de eso, de qué sí y de qué no. Y al momento de que habla de cosas que no debería de hablar, no hay una ley que pueda sancionar, ¿no? No hay una ley secundaria que pueda legislar o sancionar las mañaneras, o sea, o que diga sí o no, esto sí o no. Entonces, sí, pues obviamente está en una posición de ventaja con respecto a los demás. Y lo está aprovechando, ¿no? Ahora, aquí entran muchas cosas en función de López que pues no van a tener sus sucesores, ¿no? E incluso era algo que comentaba Cepeda en el artículo, ¿no? Así es.
¿Qué va a ocurrir en el momento que ahí tengamos, pues, no sé, imagínate Claudia, Marcelo, Adán? ¿Qué va a ocurrir ahí con los medios, sobre todo? Porque no creo que ninguno de ellos tenga, pues, no sé, no, es que no quiero usar la palabra cinismo, las ganas de salir a dedicarle 2 horas, 2 horas y media a pontificar ante los medios de comunicación. Ellos van a hacer otra cosa, no creo que vaya por el mismo lado, a lo mejor me equivoco, pero ¿qué va a pasar con los medios de comunicación? Has dejado una cosa que me quedó muy clara es el tema de que los medios tradicionales ya no son lo que son antes en cuanto a, ¿cómo se llama?, marcar tendencias y demás. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a Ahora pasar? sí que Bueno, saca tu ¿cómo se llama? Tu lo, bola de mi, cristal. mi bola de cristal, a ver qué. Los morenistas han querido volver a hacerla sin o sea, un instrumento constitucional obligado de la rendición de cuentas, ¿no? Y de alguna manera la digitalización le facilita mucho las cosas porque aunque la gente no se chuta la mañanera completa, sí suelen editar fragmentos, ¿no? Y los suben a las redes y la gente se entera de lo relevante. Y creo que es algo que si van a seguir las mañaneras, es algo que deberían de hacer. O sea, no solamente subir la mañanera completa, sino sí subir como lo más relevante en 30 segundos, 2 minutos, ¿no? Me parece que el estilo de López Obrador es pontificar y sí es dividir, es polarizar. Me parece que Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard podrían retomar ese instrumento, aunque quizá hablen más rápido y quizá utilicen menos tiempo, ¿no? Claro. Eso creo que Más podría ser. rápido. O sea, de entrada ya van a hablar más rápido, eso va a ser una ventaja porque va a durar mucho menos la mañana, quizá la mitad, ¿no? Ajá. ¿Qué va a pasar con los medios en el futuro? Pues se van a seguir o sea, la opinión pública ya no es hegemónica, ya no la moldea una persona o dos, ya no la moldean un puñado de medios, sino es una opinión fragmentada, es una opinión atomizada, ¿no? Y que pues, gracias a Twitter, a Facebook, Instagram, no sé, todas las plataformas digitales, ¿no? que existen, pues moldean la opinión. Y está el fenómeno del prosumer, ¿no? O sea, yo recibo información y la retuiteo y le agrego y le pongo y le quito, ¿no? Y eso de entrada hay que entender, o sea, si en 2000, 2005 López Obrador entendió la dinámica de los medios y dijo, tengo que sentar la agenda en la mañana porque los medios empiezan muy temprano. En este momento, quien vaya a tomar el poder tiene que entender la dinámica de los medios digitales. ¿Y cuál es esa dinámica? Pues que los medios digitales están en todo a todas horas y que todos pueden ser productores de información, ¿no? Y consumidores. Y entonces ya hay que generar, pues más, o sea, me parece que pues sí, es un sistema anquilosado, ¿no? O sea, ver al señor López Obrador en la mañana, en una conferencia mañana, pues es como, la verdad, discúlpenme la expresión, pero sí me parece que es como para viejito que se sienta en la mañana de la tele, ¿no? Los jóvenes no van a sentarse a ver, ¿no? Van a meterse en las redes y van a ver qué es tendencia. Entonces tiene que marcar tendencia el que esté de presidente. Que quiera hacer las mañaneras está bien, si es una forma para ellos válida de rendir cuentas y de transparentar la acción del gobierno, exponerse menos, sí es muy importante, y editar, ¿no? Estos fragmentos relevantes y subirlos a todas las redes sociales, ¿no? También decía en el canal de YouTube, decía Cepeda Patterson, ¿no? Que tiene muchos vistos y tiene mucha afluencia, ¿no? De la gente. Sí está bien subir la mañanera completa, pero también de pronto editar y ponerlo más relevante en 2 minutos, 3 minutos, no más. Y de entrada eso va a ayudar muchísimo. O sea, si yo como gobierno quiero que la gente sepa lo que hay y lo que está pasando de primera mano, me parece muy válido hacerlo, ¿no? Sin embargo, también podrían hacer como, creo que es algo que los futuros medios, digo más bien la presidencia, si quiere como influir en los medios digitales, tendría que ser, por ejemplo, compartir infografías acerca de la información presentada, que ya lo hace, pero tendría que hacerlo más, ¿no? Y
Sí, los que vengan en este sentido tendrían que abandonar un discurso maniqueo polarizador, ¿no? Pretendiendo tener una sola verdad, mostrando humildemente un punto de vista propio y reconocer errores y limitantes propias, ¿no? Me parece que esto de quiénes quieren las mentiras ha sido también muy, muy polémico, porque es como decir yo tengo la verdad y los demás están mal. Creo que hay que darle un giro de tal manera de decir, bueno, te voy a dar mi visión de las cosas y tú toma y deja lo que quieras, ¿no? Ya. Pero esto que está diciendo no es cierto o no es preciso por esta razón, ¿no? Y yo respeto a los medios y respeto a los periodistas, o sea, como una postura menos, como de verlos menos como adversarios, sino como, pues como contrapesos, ¿no? Porque Claro. eso es lo que son. Rocío, déjame regresar a un punto porque a lo mejor estuve tomando nota de lo que decías y a lo mejor con lo que decía Armando también, a lo mejor no necesariamente coincidimos en algo. Yo estoy pensando, porque el medio tiene como distintas caras por lo que estás planteando, ¿no? Hay una cara que es este generador de contenidos, otra cara que es esta cara comercial, y la otra que particularmente es la que me interesa es el medio es un factor de poder, que a lo mejor hoy no lo es tanto por lo que ya comentaste, puede ser. Una cosa es la dinámica que surge desde el poder político y en este caso desde la presidencia de la República. Yo discrepo en una cosa importante en México sobre todo, ¿no? O en algún tipo de ese tipo de estadios de democracia no madura, no como le queramos llamar. Hablar no es informar e informar tampoco es rendir cuentas. Si algo no ha hecho los políticos mexicanos no rinden cuentas. Desde la historia del poder en México han utilizado los espacios de comunicación para refrendar sus visiones, no rinden cuentas. Y en las sociedades donde los políticos rinden cuentas son aquellas sociedades donde le exigen al poder y no se lo exigen a través de quejas, se lo exigen a través de movilizaciones, se lo exigen a través de ese lenguaje que solamente el político entiende que es la presión pública. Y no la presión pública en términos de opinión, sino en la calle. Hasta entonces, el político hace algo y entonces empieza a transparentar y hacer ese tipo de cosas. Mientras tanto, yo dudo muchísimo que, sobre todo en el caso mexicano, hablar por cualquiera que sea el instrumento, difundir lo que tengan que difundir, sea rendir cuentas. Yo tomo mi distancia porque creo que ahí, y confieso mi sesgo, ¿no? Eh, yo estoy un convencido que la verdad y la política no solamente no se llevan, sino son enemigos. Entonces, pero bueno, eso es un comentario. Ahora, pensando en esta parte, Rocío, del poder, pensando, quitando los nombres de las figuras, ¿no? Eh, Quizás ya hay un manual distinto de comunicación política. Si los cánones decían que no habría que hacer esto, ya hay un manual distinto porque esta forma de este presidente mexicano de comunicarse, lo que hace es, tienes toda la razón, es decir, él tiene sus eventos para que sea televisado por los viejitos, pero me parece que él entendió como nadie que ese no es el objetivo. El objetivo es todo lo que se comenta alrededor por las distintas plataformas de ese evento para viejitos que terminen las mesas de las conversaciones de las familias, ¿no? Y que parece ser que la conversación de los mexicanos es incapaz de salirse de ahí, perdón, es incapaz de dejar de nombrar al presidente en algún momento. A mí me sorprende eso de manera importante. Pero Para bien y para mal. para bien y para mal. Y qué bueno que lo dices. Qué bueno que lo dices porque hay un tema que me preocupa. O sea, la politización del mexicano es insuficiente. La Totalmente. politización y la educación política es insuficiente. Y este asunto de no hablemos, no, hay que hablar de política, porque si no, no te haces cargo. Pero bueno, hay maneras de hacerlo. Y qué bueno que sacaste ese comentario a la mesa. Ahora, déjame concentrarme en el poder, Rocío, y ahí entender eso. Más allá de los ritos y de los hábitos que se puedan generar con esta inercia que parece ser que va a heredar el presidente López Obrador, a quien él designe como su sucesor, porque francamente no veo la oposición que tenga, y menos al día de hoy, elementos, arrestos para construir nada que sea sensato y que parezca que construye una narrativa capaz de ganar algo. Ya hay una dinámica establecida. O sea,
los dueños, los señores del poder de los medios de comunicación, ¿no? El artículo decía que, bueno, nunca como ahora los medios hablan mal del presidente, pero yo no sé si se lleven mal con él. Y ahí es donde quiero distinguir esta conversación. Una cosa es lo que la opinión pública diga y otra cosa es lo que los dueños del poder fáctico hagan. Y me parece que ahí hay una simetría muy importante. No es, ¿no?, simétrico, no es un reflejo, en mi opinión, este asunto de, como afirmaba Jorge Cepeda, que decía, bueno, es que nunca como antes y ha habido tantas opiniones y los medios han estado tan en contra. La pregunta es, ¿y los dueños de los medios han estado tan en contra? Me parece que no. Me parece que no es igual. Me parece que hay una relación claramente de Salinas Pliego. Me parece que Televisa claramente, ¿no? Y entonces distinguir los dueños de los medios, los dueños de las plataformas, los dueños de generación de contenidos y el periodismo. Porque entonces a nivel de periodismo sí tenemos ciertos periodistas, con algunos con una agenda claramente política que nacen, ¿no? Como el caso de Latinos, me parece que nada más de saber quién es el dueño, bueno, pues uno de los enemigos o quién es el principal socio, excepto unos enemigos históricos del presidente mexicano, ¿no? Roberto Madrazo, es claro, ¿no? Entonces, una cosa son ellos, pero otra cosa es el dueño del medio, otra cosa es este capital que se mueve, que tiene capacidad porque tiene recursos. Yo ahí no veo un divorcio de esa naturaleza, o no igual. Ahora, ahí, Rocío, ¿cómo ves ese tema? O sea, en esta correlación de fuerzas de hombres de poder, en donde tenemos a los dueños de la prensa, ¿no? En donde yo reviso y de repente me extrañan algunas cosas del Reforma, ¿no? Grupo Monterrey, bueno, siempre ha estado lo sabemos bien, ¿no? ¿Qué posición tiene? Entonces veo más bien excepciones, pero ahí en esa dinámica yo no veo que haya muchos cambios, a menos que tú estés viendo algo y es ahí donde me gustaría pedirte que nos ayudes a entender, porque no lo tengo claro, Rocío, y ¿Cuál es, seguramente tu experiencia ok, arrojará más luz. cuál es tu argumento para decir que los dueños de los medios están como en una buena relación con López Obrador? Por Me parece que los es una, negocios que generan. Porque los claro, negocios que generan alrededor, lo siguen haciendo, ¿no? Porque me parece que si lo que estamos entendiendo es que los medios de comunicación se convirtieron en una moneda de cambio, como tú bien dijiste al principio, en donde me cuidas, te cuido, la opinión pública se convirtió, ¿no? O el manejo de opinión es un papel, en donde, ¿no? Dices, muy bien, pues yo hablo bien de ti, hablo mal, ¿no? Entonces, manejo un nivel de crítica aceptable. Mientras tanto, tú me dejas operar y de repente, porque ojo, los medios ya son multifuncionales. O sea, los dueños de los medios dejaron de hacer negocio solamente por el medio. Ellos tienen otros intereses. La vez pasada tú lo dijiste muy bien. Y es más, no sé si fue en tu artículo, en el artículo narrado que tú pusiste, ¿no? Que nos hiciste el favor de subir. Decías, a ver, hay varias dimensiones. La dimensión del medio noticioso es una, pero estos señores, hablabas tú de filtros. Pues estos señores tienen otros filtros. Sus filtros de los negocios han sido intocados. A eso me sí, refiero. sí, claro, por supuesto. De hecho, yo creo que es una relación de amor-odio, ¿no? Sí. Vemos al señor Salinas Pliego que simpatiza por López Obrador, ¿no? Que inclusive fue el único que le dio espacio en 2006, a las 5 de la mañana le dio un espacio que nadie veía, pero pues fue el único que le dio espacio. Y Ujú. no están peleados, claro, traen el tema de los impuestos y sí, pero no, pero pues López Obrador se lava las manos y manda al SAT a que le cobren, pero en realidad hay una buena relación. Ahora, sí están los dueños de los medios y de las plataformas, y por ahí estaba yo viendo cuáles son los medios más, el top de ranking de medios nativos digitales a julio de 2021, Ajá, de acuerdo con este portal que se llama Informe 24, ajá. dice, Uno TV es el que tiene 15.200 millones más o menos de entradas, ¿no? Pues obviamente es de Slim, ¿no? Medio Tiempo tiene 6.000, o sea, de ahí baja de 15.000 a 6.000, ¿no? Ujú. De entradas. Luego, SDP Noticias, que tiene 4.962 millones. Que Después ese es está, empezó como el sendero del peje, ¿no? Así Ese empezó. ajá, mero. está muy curioso el nombrecito, pero bueno, el Sendero del PG sí, y luego Aristegui Noticias, están 4.200, ¿no?
Y de ahí hay una serie de sitios que no son de noticias como tal, Salud, 180, Soy Fútbol, Kiwi Limón, Gastrolab, que están entre los 3,000 y 2,000, y después baja y está Animal Político, con 2,700, y el número 10 es Heraldo Deportes, ¿no? Que sí, evidentemente también los sitios deportivos generan muchísimas entradas. Y tenemos en el número 19 a Sopitas y en el 20 a Latinos, ¿no? La Silla Rota está en el número 14. Latinos tiene 1,100, casi 1,200 entradas, bueno, tenía, ¿no? Entonces, estos son los medios que van a, o sea, que son, bueno, pueden establecer agenda, que sabemos que sus dueños son dueños del poder económico también, y que tampoco les han tocado gran cosa a sus negocios, porque tampoco se trata de tocarles demasiado. Yo creo que si López Obrador osara tocar algo de sus negocios, pues más pinta de Chávez le pondrían, ¿no? De gobernante venezolano, ¿no? Sin embargo, sí, claro, yo creo que hay acuerdos, pero a mí sí me parece que sí, a mí mi percepción, a lo mejor no sé, porque con esto de las redes sociales cada quien tiene como que su burbuja mediática y como que tiene una idea de las cosas, ¿no? Que a lo mejor no es real, pero yo siento que hay pues un golpeteo, o sea, y no es suavecito. O sea, si comparamos un poco con el sexenio, el inmediato anterior, que fue Peña Nieto, que fue completamente distinto en ese sentido, o sea, sí, porque pues usted les aventaba billetes, ¿no? Cada mes a todos. O sea, Peña Nieto decía algo, es más, Peña Nieto no tenía que hablar demasiado, prácticamente a veces había un escándalo y ni siquiera decía nada, se daba el lujo de quedarse callado y no decía absolutamente nada, pero porque tenía gente pagada que hablaba de lo que él quería que hablara. Entonces había un proyecto del gobierno y todos los opinólogos en ese momento en todos los programas mágicamente hablaban de lo que el presidente estaba proponiendo, cosa que ahora no sucede. No sucede y no sucede en términos positivos. Desde mi punto de vista, le tiran y le tiran bien y le buscan, le están buscando todo el tiempo. Claro, te digo, hay de todo, ¿no? Pero sí tenemos a un Latinos, pues que está ahí duro y dale, ¿no? A mí me parece que uno TV, pues es como Slim, es neutral, ¿no? No va a querer, ni se va a meter en camisa de 11 varas. Y además, ¿por qué genera tantas entradas? Porque mete mucha nota, como hacen en la televisión, como de color, como le llaman, ¿no? O sea, claro, como, pues que no es seria, ¿no? O sea, deslumbra fulanita de tal, ve cómo fue vestida, no sé, ¿no? O sea, y ves las cabezas y dices, ay, por Dios. Entonces, al final de cuentas, creo que los dueños de los medios sí siguen siendo dueños del poder económico, que no han recibido la misma cantidad de dinero que han recibido gobiernos anteriores, por lo tanto, no están obligados a hablar bien. Pues van a lo mejor, pues sí pueden hablar de una crítica aceptable, pero también algunos se avientan a tirarle duro. De repente el Reforma sí saca notas como a favor de López Obrador y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Sí. Rarito, pero dices, ¿qué pasó? Y, ok, están esos medios, pero aparte, o sea, los medios, ¿cómo podríamos decir? Es de donde parte la información, pero ya rara vez la gente se mete al portal, o sea, sobre todo los jóvenes, a revisar así como se sientan los viejitos a ver un periódico, lo van a ver a través de las redes sociales. Y las redes sociales retroalimentan lo que le das like, entonces ellos se van a enterar solo lo que les gusta y lo que les interesa. Y entonces, de nuevo, estamos teniendo una opinión pública como muy segmentada, ¿no? Donde pues yo voy a ver solo lo que a mí me interesa y no me voy a enterar de lo demás. Cámaras de resonancia. Para cerrar con esta reflexión, Rocío, porque el tiempo nos comió, y voy a lanzar una provocación, posiblemente no estemos de acuerdo, pero me interesa muchísimo tu punto de vista en esto. Si de manera inevitable lo que estamos observando es que se diluye este poder de los medios del hombre de negocios porque lo que está cambiando son los hábitos de consumo de información de las audiencias, ¿no? Es lo que entiendo que pones en la mesa. Y ante eso,
pues ya no tenemos al gran Tigre Azcárraga que decía lo que le tenía que gustar al mexicano, ¿no? Entonces ahora tenemos a este mosaico que está ahí. Yo no me imagino una democracia, ¿no? Que carezca de este elemento de observar detenidamente y criticar al poder como un ejercicio constante. O sea, yo siempre le voy a dar la bienvenida a cualquier cosa que balancee al poder, no importa de dónde emerge ese poder. Si el poder emerge de la iglesia, de algún culto, de alguna empresa, necesitamos que haya balances. Inclusive si el poder emerge de la sociedad, porque también no pensar que la sociedad es impoluta y entonces es sin pecado concebido me parece también una ingenuidad. Pero este balance, ¿no? Lo que estoy entendiendo, Rocío, es que de cara a lo que podemos ver hacia el futuro en los medios, es que pareciera que va a estar a la deriva, que dado que el consumidor esté joven, ¿no? Que si hoy es joven, en la elección del 24 va a dejar de serlo y tenemos otros nuevos consumidores que quién sabe qué perfil tengan o quién sabe perfil de hábitos tengan. Esto quiere decir, Rocío, y sé que es injusto pedirte esto porque pues, es cuestión de ver las tendencias, pero tú imaginas un escenario en donde estemos ahora sí en la tierra de nadie, porque como no, los hábitos han cambiado, entonces este papel de exigirle al poder se diluya tanto que deje de ser relevante. Yo no creo que va a dejar de ser relevante. Siempre va a haber audiencias interesadas en la política. Y me Ok, parece que eso es un tema muchas veces familiar ok, y falta fortalecerlo culturalmente, ok, ¿no? Porque hemos estado acostumbrados al circo y a la maroma con todas las televisoras, ¿no? de acuerdo. Y ahorita, pues viendo, y lo platicamos la vez pasada, ¿no? El Mm. consumo general es como de un montón de payasadas en TikTok y en Sí, Instagram y sí, sí, cosas sí. así, ¿no? Sí fortalecer, y es algo que siempre he dicho, es muy importante seguir fortaleciendo la educación, y la educación cívica y la educación política, que la gente sepa cómo funciona el poder. Eh, es quizás que sí está acéfala un poco Ujú. o sea, digamos, ¿quién va a llevar la batuta de la opinión pública? El que llegue a la presidencia en 2024 y subsecuentes tendrá que entender en profundidad la dinámica de los medios digitales. Un Ok, poco lo que hizo Obama en su momento. ok, Obama hizo una campaña en redes, hizo una campaña para medios digitales y por eso llegó con muchísima fuerza porque entendió esa dinámica. Esta dinámica no es estática, se está modificando por la naturaleza de cada uno de los medios, de cada una de las redes sociales, porque cada red social también tiene una característica y una dinámica. Sí. Y eso también hay que entenderlo, cierto. porque hay unas que son más visuales, hay unas que son más auditivas, hay unas que son más... Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que va a tener que hacer el gobierno que entre? Generar tendencias todo el tiempo en redes. Y no de forma escandalosa, quizás de una manera atractiva, pero Ujú. seria, ¿no? O sea, que yo quiera Esperemos, darle retweet al asunto. esperemos, Esperemos. esperemos. Es complicado. Ahora, yo sí difiero un poco. Yo sí creo que en las conferencias de prensa, mal que bien, algo intenta López Obrador de rendir cuentas. Que las rinde a su estilo y a su modo y con sus números y sus datos, sus otros datos, sí, Bueno, pero me parece un ejercicio mucho más cercano a la rendición de cuentas que lo que hicieron anteriormente los presidentes, ¿no? Entonces, creo que sentar la base para rendir cuentas y rendirlas, si quieres, a través de las redes sociales, a través de videitos, de infografías, de bla, 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 tendría que ser hacia donde tengan que encaminarse los futuros gobernantes, ¿no? Y seguir estudiando y analizando, yo creo que es algo que no está dado, no está hecho, ni está en libros, cómo es o cómo va a ser la estructura y la dinámica de los medios digitales y de las redes sociales, porque una cosa son los medios digitales y otras cosas son las redes sociales, y ahora hay una simbiosis con ellos y hay que buscar, hay que entender cómo se va dando y, como dices, pues escribir nuevos manuales de política, porque los viejos ya ya no. quedaron. Tocaron. Sí. Buenísimo, muy bien, Pues muchas gracias. muy bien, Pues Rocío. muchas gracias. Gracias por la oportunidad de hablar de este tema. Hay que ver, Rocío, cómo se comporta este fenómeno. Nos gustaría
tenerte las veces que se pueda y esta cosa particularmente, Rocío, porque se está configurando un escenario nacional que me parece que nos va a distraer a todos en la medida que entremos de lleno a la sucesión. Y en la medida que México entre a la sucesión, lo que vamos a ver es 1000 espacios, muchísimos espacios, hablando de las personas y de la pasarela y montados en el espectáculo político, algunos para generar rating y colgarse de ahí, otros digo, con alguna discusión medianamente seria, pero en Conexionistas hemos decidido pensar en otra cosa y observar las características no de la competencia, sino de lo que define el marco de la competencia, de ese México que va a estar ahí en el momento que esto suceda. Y en esa conversación, Rocío, poder acercarnos con tu ojo clínico y con la manera en cómo lo interpretas, ver qué va a pasar, porque, o por lo menos qué elementos hay que nos puedan dar luz de algunos escenarios, porque me parece que es muy importante, insistimos, ahí sí estamos de acuerdo, no hay democracia sin libertad de expresión y sin el poder, ¿no? De alguien que le ponga o que exija transparencia al poder público. Muchísimas gracias, Rocío, por estar con nosotros de nuevo y pues comprometernos contigo para una siguiente conversación. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, Al la paso muy contrario, bien. al contrario, Gracias. muchas gracias. Si quieren leer más de lo que ha escrito Rocío, bueno, pues ahí en Conexionistas tenemos su artículo que es sobre la libertad de expresión y el derecho a la información. Ahí está, o si lo quieren oír, también está en Spotify, para que vayan viendo de qué manera concibe Rocío todo este tema que a mí también se me hace sumamente interesante. Oye, para terminar, tus redes sociales, ¿de qué manera te seguimos, te encontramos, conocemos más de ti? Tenemos R. Valdés, @R. Valdés Latapí, y en Facebook estoy como con mi nombre, tal cual, también. Me pueden Perfecto. seguir. Nada más. Esas son las únicas redes que tengo por el momento. Perfecto, pues muchas gracias, Rocío. Y nosotros, recuerden, nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter. En YouTube nuestro canal es Conexionistas México. Por favor, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video. Y también síganos en Spotify. En Spotify pueden escuchar todos y cada uno de los podcasts que hemos realizado. La música que estamos escuchando es de Alejandro Sabo, ahorita la encuentran en YouTube. Y a Sofía Reynoso, quien diseñó todo lo que es la imagen de Conexionistas, la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.